Bueno, ahí estaba planteado el tema. Claudio Suchovicki, voy a empezar por Claudio y después vamos a seguir con un poquito con la discusión. Bueno, varios temas. La doble idea, ¿el que apuesta al dólar gana o pierde? Vamos, déjame una sola aclaración al gráfico que mostrabas. Me parecía muy interesante el planteo desde el punto de vista de que vos querés incentivar el consumo, ponés plata en la calle, vamos a suponer que dan el bono, eso no garantiza consumo, hay que ver la actitud, si tiene confianza o no el trabajador o el que recibe el pago extra en pesos, si lo va a volcar al consumo o, como decías, lo va a volcar a dólares. Por eso me parece importante el debate. Lo que no estoy muy de acuerdo o quiero agregar un pero en la presentación que dabas. Hay un cambio para comparar lo que compran los individuos de dólares ahora con respecto a 2 años atrás o 3 años atrás. Recordá que ahora tenés mercado único de cambio. Sí. Y antes tenías lo que te compraban en blanco, eso que podían comprar, pero también tenías un mercado informal importante. Hoy también existe un mercado informal, pero mucho más chico, con lo cual los 1.000 millones de ahora que decías, no sé si son comparables a los del 2014 o 2015, porque antes tenías también un mercado informal muy grande y era difícil saber cuántos dólares se te estaban yendo de la economía. Una cosita. En el 2011 para atrás no tenías el mercado informal grande, tenías exactamente el mismo mercado informal que tenés hoy. O sea, yo lo que comparo es que hoy estás comprando, volvamos al gráfico, la misma cantidad de dólares mensuales, un sector de la sociedad, que cuando compraba antes del cepo, donde el mercado informal era 5% del mercado y se llevaban también 800, 1.100 millones de dólares por mes, la clase media en los años donde todos desconfiaban del kirchnerismo. Eso es exactamente igual hoy que antes del CEP. ¿Hasta cuándo? Por eso, quería aclarar desde el punto de vista de que hoy tenés un mercado único de cambio y que podés, en ese caso, comparar con todos. Tuvimos también un mercado único de también, cambio. Es verdad. Hasta el CEPO, hasta el 2012, tuvimos un mercado único de cambio y ahí iba la clase media a refugiarse. Y ahí tenías de 1.550 a los 1.000 que tenés hoy, claro, en el fue gráfico el pico 2011. Del 2011 Tal cual. El promedio de los 3 años anteriores es exactamente igual a lo que está ocurriendo ahora. Una economía que crecía, que tenía otro impacto, a una economía que hace 4 años no crece, que es otro impacto también. El segundo punto, lo que decías del central, que sí me parece muy relevante, porque finalmente Argentina lo que tiene que discutir es, con el consumo todo bien, y es un motor importante, pero si no viene la inversión en serio, desde ese punto de vista es cosa de corto plazo, si no va a tener que dar un premio todo el tiempo. Para que crezca la inversión, el debate es lo que decimos siempre acá, ¿no? No pasa solo por el tipo de cambio, ni pasa por la tasa de interés. La tasa de interés, en parte, en el largo plazo, la lograron bajar, porque finalmente te está financiando al 16% anual a 10 años, pero eso se trasladó. Las empresas, yo veo un montón de pymes que se negocian, está bien que no soy objetivo en esto porque pertenezco a ese mundo, en el mundo bursátil se están financiando al 20-21% anual, no a las tasas de la LEVAC. Una ON en pesos que también se están lanzando de empresas, también están más cerca del 20 que del 30. Empieza esa señal de que la gente decide apostar al peso a más largo plazo y no al corto plazo. Y a la pregunta concreta, desde el punto de vista del dólar como materia de inversión, también creo que era muy importante en el gráfico que mostrabas ver la segmentación. El que tiene grandes capitales, los que tienen grandes capitales y grandes fondos tienen muchas alternativas de inversión que a veces al particular le falta más conocimiento para aprovechar esas alternativas de inversión. Quizás una persona que le sobran 700, 800, 500 pesos, más fácil es ir comprar el dólar y listo porque no tiene la habilidad o la posibilidad o el conocimiento para aumentar ese nivel de riesgo y replicar a lo que hacen los grandes. En este caso siempre decimos lo mismo, hay fondos comunes de inversión que ahora te ayudan. Germán Fermo, que es el director de la Maestría de Finanzas de la Universidad de Itela, Agustín Echevarne, de la Fundación Libertad y Progreso, y está Mariano Kestelon, que es economista, consultor de empresas y cámaras industriales. Bueno, a ver, yo creo que sigue ahí una trampa, digamos, pero bueno, Sucho dice, se puede salir de esa trampa de a poquito bajando el costo del financiamiento. Ahora vamos a hablar un poquito de la pelea que hay. Sí. Radegay y Sturzenegger se están dando con todo. Y terció Cabrera, que habíamos anticipado acá en el programa, el Banco Central el viernes sale con la línea de crédito para pymes bajando la tasa de interés y obligando a los bancos a prestar una parte mayor de su activo a una tasa de interés más baja. Perdón, Germán, una sola cosa, porque no quedé poco claro yo en lo que quería decir. Para que haya inversión tiene que haber algo de rentabilidad en la empresa y para que haya rentabilidad tiene que haber reglas de juego claras. Desde ese punto de vista es la discusión de cuán productiva puede ser una compañía en Argentina. Si acá estamos acostumbrados que el costo siempre lo pague el consumidor, cada evaluación importante es una transferencia de riqueza que el que paga el costo es el consumidor y nunca el Estado se va a proponer de alguna manera bajar su costo de intermediación, va a ser difícil que las empresas inviertan a largo plazo. ¿Cómo baja impuestos del Estado si tiene 5 puntos de déficit fiscal? O aumenta infraestructura, un montón de servicios.
Bueno, qué historia esta, ¿no? La charlamos tantas veces ya. De que soy chiquito hablamos lo mismo. Argentina tiene un tremendo problema que es el gasto. Sí, de una forma u otra lo queremos esquivar, pero siempre volvemos a lo mismo. Fíjate que cuando llegamos al punto que hay muchos impuestos, decimos, che, si lo bajamos, aumentamos el déficit. Y el déficit es función del gasto, con lo cual Argentina se debe una reestructuración fiscal importante. Obviamente también entiendo que este gobierno no lo puede hacer todo de golpe, tenemos 32% de pobres, con lo cual tiene sentido esto de apalancar el cambio, tiene sentido en el mediano plazo, pero eso era un poco lo que yo compré al inicio del año. Lo que me preocupa con esa lógica es que tengo la sensación de que el gobierno, en vez de estar mitigando el tema del gasto, lo está exacerbando. Entonces yo digo, te puedo llegar a entender de que empalmes un sendero de endeudamiento con un plan de reducción del gasto público, pero si por el contrario empalmas un sendero de endeudamiento con más aumento de gasto, esta historia ya la vimos, y si bien hay un escenario en donde esto puede funcionar, que es Argentina creciendo mucho, sería bueno que en este incipiente proceso de endeudamiento que estamos teniendo, que recién arranca esto, todos los argentinos nos preguntemos, che, hay algo que puede salir mal, y ciertamente puede salir mal, y es ahí en donde yo tengo la sensación, y lo digo con todo el respeto que amerita la gravedad de la circunstancia fiscal que enfrenta el gobierno, pero hay dos tipos de gastos en Argentina. Está el gasto cuya reducción afecta a la pobreza y ese no lo puedes tocar en el corto plazo, pero tengo la sensación de que hay mucho gasto superfluo que necesita más decisión política que social. Ese gasto no afecta a los pobres, y para ser breve te doy un ejemplo y dejo a mis colegas que sigan con esta historia, pero, por ejemplo, me enteré la semana pasada que Fútbol para Todos va a seguir siendo financiado hasta fin de año. Entonces me pregunto, ¿le llevó al gobierno un año eliminar un gasto que no tiene ningún impacto en la pobreza? Y ahí me cuestiono, ¿cuánto Fútbol para Todos habrá en el presupuesto nacional y provincial, cuya reducción no impactaría a pobres, pero que en cierta forma iniciaría un proceso de reestructuración fiscal importante? A ver, Mariano, ¿qué es lo? Sí, yo quería agregar un poco en el análisis que habías hecho del tipo de cambio, que la pérdida de competitividad que tuvo la economía argentina fue más fuerte todavía que el gráfico que vos mostraste. Porque hay actividades, muchas actividades, que fijaban sus precios a un tipo de cambio intermedio entre el contado con liqui y el oficial. En los últimos meses, con el proceso inflacionario que se generó en la economía argentina, bueno, las empresas perdieron muchísima competitividad. Muchos sectores de actividad habían fijado precios con un tipo de cambio intermedio. Entonces, con el movimiento generalizado de los precios, bueno, se perdió más competitividad de lo que muestra el gráfico cuando haces el tipo de cambio real multilateral. Y además, el costo financiero, sin lugar a dudas, las tasas de interés, las tarifas, ese cambio de precios relativos también afecta mucho más a las pequeñas y medianas empresas. Así que me parece que las condiciones macroeconómicas hay que revisarlas seriamente y hay que hacer transformaciones de política económica muy a favor de las pequeñas y medianas empresas para estimular las inversiones. Si seguimos estimulando el consumo exclusivamente, bueno, va a ocurrir lo mismo que viene ocurriendo en los últimos años, de los años impares crecemos y los años pares tenemos un estancamiento. Y este año, a diferencia de los años anteriores, que había estancamiento del consumo o caída del consumo, la caída del consumo es mucho más agresiva, fundamentalmente en los sectores medios bajos y bajos, y a las pequeñas y medianas empresas industriales, en lugar de haberles dado el tanque de oxígeno que se le daba en los periodos anteriores a través de un cerrojo más fuerte sobre las importaciones, lo que está ocurriendo ahora es que están aumentando las importaciones. Entonces, esta combinación de precios relativos, tipo de cambio mucho menos competitivo y aumento de las importaciones, bueno, está dejando a muchos sectores de actividad en la economía argentina seriamente afectados, y en ese sentido me parece que, bueno, las políticas económicas tienen que apuntar mucho más a una redistribución más equitativa del ingreso, progresiva en función del desarrollo productivo. Echevarne. Sí, yo estoy más en la línea con Germán, que él dice, tenemos un problema de gasto público fenomenal. En Argentina seguimos teniendo un tema que no logramos, por lo menos que la gente empiece a asumir como un problema serio, que es que hay 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado y 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal. El sector privado formal está muy complicado, también por lo que dice Mariano, hay un problema de competitividad muy grande y hay que empezar a ver cómo se hace para resolver eso. Una de las maneras es empezar a bajar impuestos, y la única manera de bajar impuestos es hacer la reforma del Estado. Está bien, pero entonces, eso este año y el año próximo es ciencia no se va a ficción. hacer, eso no se va a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Este año porque no se hizo, el año próximo puede ser año electoral. Pero es importante empezar a ver qué es necesario, porque hasta que no se resuelva eso, no está resuelto el problema económico argentino. Entonces, lo que vamos a decir, sí, es verdad, el año que viene es probable que la economía crezca, yo creo que empieza a crecer seguramente en este tercer trimestre, el campo argentino
dado la baja de impuestos que sí se hizo en el campo, reacciona rápido y vas a tener una cosecha fina creciendo un 40% arriba del año pasado. Eso va a impulsar, creo que hay otro tema que va a impulsar que es importante, que es el blanqueo. El blanqueo impositivo va a tener un atractivo para mucha gente que va a decir, bueno, voy a sincerar y van a traer dinero en parte porque van a pagar un costo que es el 10%, eso va a generar tal vez un punto del PBI o algo parecido de ingresos fiscales, pero también que se va a volcar al consumo porque el gobierno lo va a volcar al gasto del sector de los pensionados, ¿no? De los jubilados. Con lo cual ahí vas a tener un par de temas que nos van a reactivar. Y el tercero es Brasil, que Brasil está empezando a reactivarse suavemente, pero por lo menos ha dejado de caer de la violenta manera que venía viniendo en los últimos 2 años. Con lo cual tienes 3 factores que van a hacer que se recupere la economía. Nuestro punto es más de largo plazo. Tenemos que resolver un problema de largo plazo de Argentina, porque si no, nuevamente, y con esto te cierro, es el tema del endeudamiento. Cuando vos te seguís endeudando muy rápido, finalmente en algún punto la gente empieza a tener problemas, dudas, y entonces ahí empiezan a vender. Y ahí te das vuelta y decís a quién le vendo, y ya no tenés más quienes ingresan. Sí, me estaba escuchando atentamente y lo corren por izquierda y lo corren por derecha acá a Mauricio Macri, ¿no? Digo, no nos olvidemos de dónde venimos. Venimos de una devaluación que hubo que hacer para sincerar el tipo de cambio, de un ajuste en las tarifas que hubo que hacer porque no daba para más la situación. Todo eso obviamente generó coletazos y generó tensión social y generó mucha crítica de los sectores más postergados. Bien, en ese contexto, con la política jugando, no es tan fácil bajar el gasto público, porque acá no se trata de economía nada más, me parece. Cuando empieza a meterse la política, cuando estamos a la vuelta de un año electoral, porque queda nada, cuando queremos acordar, se nos fue el año y ya empieza a hablarse de candidaturas, es muy difícil para un gobierno jugar nada más que con las variables económicas, ¿no les parece que el tema del déficit es más delicado cuando la política empieza a jugar también? Pero por supuesto, siempre juega la política, la economía es economía política, y por eso muchas personas creían que era más fácil salir con un programa de shock que un programa gradualista. En la historia argentina los programas gradualistas no han funcionado, y los programas de shock sí. Este es un programa gradualista y va a ser la primera vez, si sale bien, que salga bien. Y ojalá salga bien. Pero para que salga bien, tenés que tener muy claro cuál es el problema. Entonces hay ciertas cosas que se pueden hacer y de hecho las empiezan a hacer. Si mirás el presupuesto, por ejemplo, ya pusieron el congelamiento de vacantes públicas. Nosotros lo proponíamos del año pasado. Va a estar a partir del año que viene. Creo que eso es un avance. En Brasil, por ejemplo, hicieron un elemento que es muy interesante. Dicen, por enmienda constitucional, voy a congelar en términos reales el gasto público por los próximos 20 años. Eso es una señal feroz para el mercado, para las personas, para todo el mundo. Que van a decir, mirá, es verdad, tenemos un tema con el gasto público, no lo puedo resolver de entrada, pero tenemos claro que es un problema y lo vamos a resolver, aunque sea en el largo plazo. Quiero volver a la previa, ¿no? Porque, ¿qué pasa? No es una cosa menor que haya un sector de la población que, más allá de que sea kirchnerismo o Macri, sigue comprando la misma cantidad de dólares. Yo creo que es comparable. Y hay la idea de que saquemos el cepo, que fue un caso totalmente anómalo. Acá hay un sector de la población con capacidad de ahorro que piensa que esta ya la vio, que la inflación, que tarde o temprano Argentina vuelve a ajustar su tipo de cambio en algún momento. Si no es el año que viene, será después de las elecciones, si no será en el 2018, que en algún momento vuelve eso. Ni qué decir si en algún momento se corta el financiamiento, cosa que hoy nadie está viendo, digamos, la posibilidad, porque ahora lo voy a contar Claudio Suchovicki, el dinero lo regalan en el mundo. Hay varios países europeos que tienen tasa de interés negativa a la hora de emitir sus bonos. Es decir, que no solamente no le pagan a los acreedores, sino que los acreedores le pagan al Estado que se financia con endeudamiento. Ahora, eso genera un problema, porque mientras Argentina no reconstituya su moneda, y va a necesitar muy fuertemente del ahorro externo, es decir, del endeudamiento. Porque si no, no va a haber forma de crecer en esta economía. Si los propios argentinos van y fugan permanentemente al dólar. ¿Se entiende? Sí, es más, hoy hay una ventaja, que lo depositan en dólares en el sistema financiero. Hay todo un debate dentro del sistema financiero. ¿Qué hacemos con estos dólares? Maxi. ¿A quién se los prestamos? Hoy no se los pueden prestar prácticamente a nadie. Digamos, son dólares que no sirven para mucho. Los que se depositan de nuevo ahí en dólares en el sistema financiero. Pero digo, si no recomponemos, ¿cómo se recompone esto? ¿Cómo se recompone la confianza nuevamente en el peso?
Además de la aversión al riesgo que tienen los ahorristas de clase media, que por eso van al dólar, lo que se produjo en los últimos 2 años fue que el dólar al cual podían acceder la clase media, el dólar no por el canal oficial, sino el dólar contado con liqui, prácticamente no se movió en su cotización. Y la inflación acumulada en los últimos 2 años fue del 75% aproximadamente. Entonces, en ese cambio de precios relativos, si bien lo más racional para cualquier gran inversor o para los operadores externos es colocar sus depósitos, sus activos en pesos, con una tasa de interés en pesos mucho más alta y revalorizarla y tener un negocio financiero mucho mayor que cualquier negocio productivo, el ahorrista pyme o el pequeño ahorrista ve este desfasaje de precios relativos impresionante y entonces claramente ve en el dólar una opción de ahorro accesible y que a lo largo de la historia le ha dado buen resultado. Entonces, me parece que dentro de todo, a pesar de que nosotros como analistas un poco más sofisticados, que tenemos más alternativas de inversión, que lo pensamos un poco más, por ahí encontramos algunos activos que nos va a dar más rentabilidad, me parece que el pequeño ahorrista ve el tipo de cambio al cual accedía está estancado, está en 15,50 ya desde hace 2 años por lo menos, y todos los otros precios en la economía se dispararon. Ahora vos fíjate, gran parte de la fuga de divisas se da por el renglón turismo, ¿no? Se fueron, creo que 6.000 millones de dólares solamente en turismo en lo que va del año. Y eso, digamos, cuando uno encuentra la razón, no solamente ve el atraso cambiario detrás de ese fenómeno, sino algo que está ocurriendo y va a ocurrir de aquí al próximo verano. Me contaban que los alquileres en la costa y los alquileres también, por ejemplo, en el sur del país, vienen con una remarcación de por lo menos 40% respecto a lo que pasó el verano pasado. Esto significa que en dólares, como en enero teníamos prácticamente un dólar muy parecido al que existe ahora, en dólares te cuesta un 40% más. ¿Qué va a hacer la clase media que iba a la costa? Posiblemente se vaya a Brasil. ¿Qué va a hacer alguien que vacacionaba en el sur? Y probablemente vaya a alguna costa en el Caribe. Entonces, digamos, parte de la respuesta de por qué la clase media se ve tentada a comprar dólares es esta, digamos, manifestada a través del turismo o manifestada a través, como decías vos recién, de ir a comprar dólares billetes, porque sabe que en algún momento le va a rendir. Esperará, pero en algún momento va a rendir. A ver, hay un punto adicional, ¿no? que no mencionamos. Evidentemente acá hay una diferencia grande también en lo que es la inversión directa. Si bien aumentó la inversión